Bienvenidos, amados hermanos, a la lección número 5, aquí en su canal En Defensa de la Fe. Les habla su hermano en Cristo, Natanael Baloyes. Para mí siempre es una gran alegría poder compartir las buenas nuevas de salvación mediante la lección de la escuela sabática. Sean bienvenidos y en el nombre del Señor Jesucristo vamos a comenzar con una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. En este momento buscamos tu rostro para darte gracias, para darte gloria por la vida, por la salud, por la protección y por tu santa palabra que llena nuestro corazón, que fortalece nuestra vida y que nos permite tener esperanza en tu segundo regreso y que ha de ser pronto. Pedimos que purifiques nuestra mente y nuestro corazón con tu sangre, y que nos des un corazón atento para escuchar tu palabra y para ponerla en práctica. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Del orgullo a la humildad. Para memorizar. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Daniel 4:3. El orgullo es el exceso de estimación hacia uno mismo y hacia los propios méritos, y por este exceso de estimación propia, llegar a creerse superior a los demás. El orgullo es una de las más grandes armas que Satanás usa para que muchos se pierdan. La palabra de Dios dice: con el orgullo viene el oprobio, con la humildad la sabiduría. Proverbios 11:2. Esta semana, con la ayuda del Señor, vamos a ver cómo el corazón duro y orgulloso de un rey, Nabucodonosor, que a pesar de conocer acerca de la grandeza de Dios, a través de milagros y del fiel testimonio de Daniel y sus amigos, y a pesar de haber visto la gloria de Dios, inclusive haber reconocido la grandeza y la guía del Eterno sobre su reino, luego se vanagloria de sus logros y expresa a viva voz que Él es quien ha logrado toda la grandeza de Babilonia. Es decir, se vuelve orgulloso y prepotente y saca a Dios de su vida, no reconoce la bendición de Dios sobre su vida y sobre su gobierno. Por esto fue convertido en una bestia, y así permaneció por 7 largos años. Pero finalmente, un día alza sus ojos al cielo y glorifica al que vive para siempre. Para el orgulloso es muy difícil reconocer que se ha equivocado, y por esto es muy complicado que el orgulloso pida perdón. Por el contrario, siempre tiende a justificar sus errores para proteger su yo. Debemos reconocer que somos humanos y por ende muchas veces nos hemos equivocado. Solo el Espíritu Santo puede hacernos ver nuestras fallas y darnos la humildad de pedir perdón. Una señal de fuerza y nobleza es reconocer nuestros errores. Una señal de que hemos recibido a Cristo Jesús y de que tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón es que siempre nos reconocemos pecadores y nos reconocemos absolutamente dependientes de Dios para poder vivir. Reconocemos que la única forma de poder vivir sanos, felices y en santidad es viviendo bajo la gracia de Dios y haciendo su voluntad. El espíritu de profecía nos dice: cuán pocos tienen en cuenta que el tentador fue una vez un querubín protector, un ser a quien Dios creó para la gloria de su propio nombre. Satanás cayó de su elevada posición por causa de su ensalzamiento egoísta. Abusó de la magnífica capacidad con que Dios lo dotó tan ricamente. Cayó por la misma razón por la que miles están cayendo hoy día.
debido a la ambición de ser primeros y a la renuncia a estar bajo restricciones. El Señor quiere enseñar al hombre la lección de que aunque esté legalmente unido a la Iglesia, no está salvado hasta que el sello de Dios sea colocado sobre él. El Señor tiene una obra para que todos la hagamos, y si la verdad no está arraigada en el corazón, si los rasgos naturales de carácter no son transformados por el Espíritu Santo, nunca podremos ser colaboradores con Jesucristo. El yo aparecerá constantemente y el carácter de Cristo no se manifestará en nuestras vidas. Comentarios de Elena de White, en el Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, tomo 7, página 980. El propósito de Satanás ha sido reproducir su carácter en los seres humanos. Tan pronto como fue creado el hombre, Satanás resolvió borrar de él la imagen de Dios y colocar su sello donde debería estar el de Dios. Y ha tenido éxito en instalar en el corazón del hombre el espíritu de envidia, de odio y de ambición. En este mundo ha establecido un reino de oscuridad, del cual él es príncipe, el caudillo de los delitos. Deseaba usurpar el trono de Dios. Como ha fracasado en esto, ha actuado a oscuras en la ilegalidad, en engaño, para usurpar un lugar en los corazones de los hombres. Ha establecido su trono entre Dios y el hombre para apropiarse de la adoración que solo pertenece a Dios. Comentarios de Elena de White en el Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, tomo 6, página 1119. Lección para el día domingo, 26 de enero. ¿No es esta la gran Babilonia? Segunda de Corintios 11:17 dice: que el sabio no se gloríe de su sabiduría, que el fuerte no se gloríe de su fuerza, que el rico no se gloríe de su riqueza, el que se gloría, que se gloríe en el Señor. Dios nuevamente le da un sueño a Nabucodonosor, y esta vez no lo olvida. Por segunda vez, Daniel es el único capaz de revelar su significado. El rey soñó con un árbol grande, su copa llegaba hasta el cielo, su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Vio un vigilante santo que descendía del cielo y clamaba fuertemente: derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra. Su corazón de hombre se ha cambiado y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Daniel le revela al rey que ese árbol era el rey mismo, cuya grandeza había llegado hasta el cielo y su dominio a los confines de la tierra, y el Altísimo da la sentencia. Que vas a ser echado, le dice Daniel al rey, de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere. Dios había permitido que Nabucodonosor gozara de gran dominio y poder. Había llegado a ser grande. Sin embargo, todo lo atribuía a sí mismo, al punto de decir:
¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Este verso nos muestra cómo en el corazón de Nabucodonosor estaba instalado el yo como rey supremo. Había desplazado a Dios de su corazón y de su vida, y el orgullo estaba gobernando placenteramente. Noten o notemos cómo el yo está entronizado en este versículo que acabamos de leer. ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Así habla el corazón humano cuando no tiene a Cristo. Así hablamos tú y yo cuando en lugar de reinar Cristo en nuestra vida, reina el egoísmo y el orgullo. Hablamos de nuestras adquisiciones, de nuestros triunfos, de nuestros viajes, y queremos hacer alarde de todo lo que hemos conseguido, olvidándonos de que todo esto sin Dios es mera vanidad. Tengamos siempre presente que todo lo que somos, nuestros planes, nuestros talentos, nuestras habilidades, destrezas, títulos, dinero y todas las posesiones que tenemos son regalos de Dios, y solo a Él debemos atribuirle la gloria. Él nos sustenta cada día para que podamos llegar a donde hemos llegado. Él ha puesto en nosotros los dones y los talentos, nos da el maravilloso regalo de la vida, y sin Él no somos nada. El Señor Jesús lo dijo muy claramente: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos o las ramas. El que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Juan 15, verso 5. El Señor nuestro Dios le dio suficientes evidencias a Nabucodonosor de que todo éxito que tenía su reino debía ser orientado hacia la justicia, hacia la misericordia y la verdad. También le mostró con claridad que es el Señor del cielo, el que quita reyes y pone reyes. Sin embargo, la grandeza de su orgullo, del rey Nabucodonosor, lo volvía ciego y lo llevó a ignorar todas esas evidencias. Sembró en orgullo y recogió en humillación. El Salmo 49, versos 6 y versos 10 al 12 nos dice: Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, pues verán que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio, y dejan a otros sus riquezas. Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas, y sus habitaciones para generación y generación. Dan sus nombres a sus tierras, mas el hombre no permanecerá en honra. Es semejante a las bestias que perecen. No existen cargos que sean tan elevados que Dios no pueda separar de ellos a quienes los ocupan. No existe una humillación tan grande de la cual Dios no pueda elevar a hombres humildes para que disfruten de las bendiciones más abundantes. El Señor obra para humillar el orgullo humano en cualquier persona que lo ostente, para que aprenda a desarrollar un espíritu de verdadera sumisión a su voluntad. No puede trabajar con hombres que contrarresten sus propósitos. Los que usan sus capacidades perceptivas para crear un orden de cosas que pone de lado los propósitos de Dios, perderán sus facultades, las cuales si se ejercieran debidamente, se habrían aumentado y fortalecido. Dios honra a los que lo buscan sinceramente, humillando el yo y exaltándolo a Él. Pero cuando no consienten en tomar en cuenta el consejo de Dios, su sabiduría les es quitada. Pierden la capacidad de conocer a Dios y a Jesucristo, a quien Él envió. El Ministerio de Publicaciones
página 149. Lección para el día lunes 27 de enero. La advertencia del profeta. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Daniel 4:27. El profeta Daniel, luego de interpretar el sueño del rey, le aconseja hacer misericordia con los oprimidos para de esta forma agradar a Dios, redimirse ante Dios y buscar así el perdón de sus pecados. Al parecer, el rey no le dio mucha importancia a este consejo, ya que hizo caso omiso a la sugerencia del profeta. Por aquel tiempo, el rey se dedicó a exaltar aún más la belleza de Babilonia, con jardines, canales, templos y otros proyectos de construcción, usando a los esclavos e invirtiendo en esto el dinero del imperio, siendo así ajeno a las necesidades de los pobres. Dios repudia la opresión al pobre. Proverbios 14:31. El que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. Mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. Jesús siempre se ocupó de los pobres. En cierta ocasión dijo lo siguiente a un joven rico: vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás tesoro en los cielos, y ven y sé mi seguidor. El hecho de que este joven no estuviera dispuesto a abandonar sus posesiones mostró que amaba más las riquezas que a Dios. Esto se presenta claramente tan solo en la palabra de Dios. En ella se revela que la fuerza, tanto de las naciones como de las personas o individuos, no se halla en las oportunidades o los recursos que parecen hacerlos invencibles. No se halla en su jactanciosa grandeza. Se mide por la fidelidad con que cumplen el propósito de Dios. Profetas y Reyes, página 368. Los seres humanos caídos y sufrientes despertaban la tierna compasión de nuestro Salvador. Si queréis ser sus seguidores, debéis cultivar las virtudes de la compasión y la simpatía. La indiferencia frente a los pesares humanos debe dar paso a un vivo interés en los sufrimientos ajenos. La viuda y el huérfano, el enfermo y el moribundo, siempre necesitarán ayuda. He ahí una oportunidad de proclamar el Evangelio, de levantar en alto a Jesús, esperanza y consuelo de todos los hombres. Cuando se haya aliviado el cuerpo enfermo, después de mostrar vivo interés en los afligidos, el corazón se abre y entonces podéis derramar el bálsamo celestial. Si estáis contemplando a Jesús y de él adquirís ciencia, fortaleza y gracia, podréis impartir su consuelo a los demás, porque el Consolador estará con vosotros. Mi vida hoy, página 237. Lección para el día martes 28 de enero. El Altísimo gobierna. Habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Daniel capítulo 4, versos 30 al 31. Qué poco estimó el rey Nabucodonosor el consejo de Daniel. Su orgullo lo hizo sentir grande y poderoso, al punto que llegó a sacar a Dios de su vida. Llegó a sacar a Dios de su gratitud. Olvidó todo lo que el Señor había hecho en su favor y cuántas revelaciones le había dado el Señor. Dijo: yo soy el que ha logrado todo esto, y esto es para gloria mía. Estaba tan envenenado con su soberbia que hablaba idéntico al padre de la mentira
y del orgullo, el mismo Satanás. Los ojos del rey contemplaban con asombro aquella majestuosa ciudad, mientras se paseaba y se atribuía a sí mismo la gloria de su construcción. En ese instante se materializó la sentencia que Dios le había declarado al decir: «Te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada. Y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado. Y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere». Daniel 4:25. El rey Nabucodonosor perdió el sano juicio. En ese momento le fue quitado el razonamiento, y su comportamiento fue semejante al de un animal. En la Biblia encontramos diversos testimonios donde vemos que el arrepentimiento genuino de muchos hombres hizo que Dios tuviera misericordia de ellos y cambiara la sentencia, como lo vemos en 2 de Reyes capítulo 20, versos 1 al 6. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: «Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás». Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: «Te ruego, oh Jehová, que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan». Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías, diciendo: «Vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo: así dice Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración, y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová, y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo». Podemos llegar a la conclusión que la profecía que Isaías le dio a Ezequías era una profecía clásica que dependía de la actitud que el rey tomara ante esta palabra del Señor. Si el rey se arrepentía, el Señor no cumpliría lo que había dicho. Pero si el rey no se arrepentía, si el rey no buscaba al Señor, la profecía se cumpliría. En el caso de Nabucodonosor, igual, era una profecía clásica. Si el rey hubiera seguido la sugerencia o el consejo autorizado del profeta Daniel, es probable que no se hubiera cumplido esta profecía, porque el rey se arrepintió e hizo lo que el Señor le mandaba. Pero como Nabucodonosor se olvidó de la profecía y vivió de una manera orgullosa y prepotente, soberbia, la profecía se cumplió. No para castigarlo de manera irracional, no como un castigo de odio, sino como una disciplina para lograr que Nabucodonosor se arrepintiera, hiciera conciencia, volviera en sí y pudiera levantar sus ojos al cielo y reconocer que el único que da la fortaleza, que el que da el triunfo y la victoria, es el Dios Altísimo. Nabucodonosor tuvo que aprender a través del dolor y de su degradación como ser humano por un periodo largo de 7 años, la consecuencia de sus malas acciones, de su desobediencia, de su soberbia, la cual lo llevó al horno del sufrimiento. ¿Cuánto hay por aprender de esta historia? Cabe preguntarnos, ¿cuántos de nuestros sufrimientos actuales han sido por causa de nuestro orgullo, de nuestra prepotencia, de nuestra desobediencia y por tomar malas decisiones? Debemos entregar a Dios nuestro corazón, nuestra voluntad, morir a nuestro yo, a nuestro orgullo, para poder ser obedientes a su palabra. De seguro no estaremos exentos de sufrimiento, pero lo que sí es seguro es que Dios estará ahí peleando por nosotros y dando alivio y consuelo
a nuestras almas. Daniel 4:17 dice, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Daniel 4:17. El espíritu de profecía nos dice, cuando Satanás declaró a Cristo, el reino y la gloria del mundo me son entregados, y a quien yo quiero los doy, dijo algo que era verdad solamente en parte, y lo dijo con fines de engaño. El dominio que ejercía Satanás era el que él había arrebatado a Adán, pero Adán era vicegerente del Creador. El suyo no era un dominio independiente. La tierra es de Dios, y él ha confiado todas las cosas a su Hijo. Adán había de reinar sujeto a Cristo. Cuando Adán entregó su soberanía en las manos de Satanás, Cristo continuó siendo aún el rey legítimo. Por esto el Señor había dicho al rey Nabucodonosor, el Altísimo se enseñorea del reino de los hombres, y a quien él quiere lo da. Satanás puede ejercer su usurpada autoridad únicamente en la medida en que Dios se lo permite. El deseado de todas las gentes, página 103. Al ensalzarse los hombres con altivez, el Señor no los sostiene ni evita su caída. Cuando una iglesia se vuelve orgullosa y jactanciosa y deja de depender de Dios, no exaltando su poder, seguramente el Señor la abandonará y abatirá. Cuando un pueblo se gloría en las riquezas, el intelecto, el conocimiento o en cualquier cosa que no sea Cristo, pronto será confundido. Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 139. Lección para el día miércoles, 29 de enero. Alzar los ojos al cielo. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo, y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Daniel 4, 34 al 35. La profecía se cumplió tal como el profeta lo había anunciado años antes. Pasados 7 años el rey miró al cielo y le fue devuelta la razón, recobró la dignidad y enseguida alabó al Altísimo y lo glorificó. Reconoció que sin él nada somos. Le fue devuelto su reino con mayor grandeza. Le atribuyó a Dios el milagro de su sanidad. Confesó su culpa y reconoció la misericordia de Dios. El rey había tenido previamente grandes testimonios de la grandeza y el poder de Dios. Estuvo presente cuando los jóvenes fueron protegidos en el horno de fuego. Sus ojos vieron al cuarto hombre que era el mismo Hijo de Dios, protegiéndolos, y aún así no siguió al Señor. Realmente Dios da y quita a quien Él quiere. Muchas veces tenemos que tocar fondo para elevar la vista al cielo y caer a los pies de Cristo. Estar en el horno del sufrimiento nos hace ver lo frágiles que somos y nos hace levantar nuestra vista hacia el Señor en busca de auxilio, de ayuda. Y lo bueno de todo esto es que el Señor está presto para extendernos su mano ayudadora. Por nuestra terquedad, nuestra dureza de corazón, a veces es necesario que llegue a nuestra vida una enfermedad, la pérdida de un ser querido, el divorcio o cualquier tragedia para correr a los brazos del Salvador. No esperemos a que suceda algo así. Busquémosle cada día, en todo tiempo. Vivamos con Dios las alegrías y las penas. Busquémosle en tiempo de bonanza, pero también en tiempo de escasez. Como bien lo dice la Biblia,
Buscad al Señor mientras puede ser hallado. Llamadle entre tanto que está cercano. Abandone el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Isaías 55, 6 al 7. El espíritu de profecía nos dice: Lucifer había pecado en el cielo, en la luz de la gloria de Dios. A él, como a ningún otro ser creado, había sido dada una revelación del amor de Dios. Comprendiendo el carácter de Dios y conociendo su bondad, Satanás decidió seguir su propia voluntad egoísta e independiente. Su elección fue final. No había ya nada que Dios pudiese hacer para salvarle. Pero el hombre fue engañado. Su mente fue entenebrecida por el sofisma de Satanás. No conocía la altura y la profundidad del amor de Dios. Para él había esperanza en el conocimiento del amor de Dios. Contemplando su carácter, podía ser atraído de vuelta a Dios. Mediante Jesús, la misericordia de Dios fue manifestada a los hombres, pero la misericordia no pone a un lado la justicia. La ley revela los atributos del carácter de Dios y no podía cambiarse una jota o una tilde de ella para ponerla al nivel del hombre en su condición caída. Dios no cambió su ley, pero se sacrificó en Cristo por la redención del hombre. Dios estaba en Cristo, reconciliando el mundo a sí mismo. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 19. El deseado de todas las gentes, página 710. Lección para el día jueves, 30 de enero. Humilde y agradecido. Filipenses capítulo 2, versos 3 al 8 nos dice: Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. La conversión de Nabucodonosor fue genuina. Solo cuando somos convencidos de pecado por el Espíritu Santo, podemos ver nuestros errores, podemos admitirlos y sentir arrepentimiento. El rey exclamó: Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, ensalzo y glorifico al Rey del cielo, porque sus obras son todas verdaderas y justos sus caminos. Él puede humillar a los que caminan con soberbia. Nuestro mayor ejemplo de humildad es el Señor Jesucristo, quien siendo Dios, no escatimó esfuerzos para abandonar todo y venir en nuestro rescate. Sin duda, el Señor Jesús desea que todos nosotros mostremos la humildad que Él nos ha enseñado, una actitud opuesta al orgullo, la vanidad y la arrogancia. Solo pasando tiempo de calidad al lado del Señor, mediante la oración, la reflexión, la meditación en su palabra y la práctica de su amor, podemos crecer en humildad y en verdadero servicio. Debemos rendir a los pies del Señor los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, y de esta manera podemos tener el fruto de la humildad morando en nosotros y ser verdaderos representantes de Cristo. Recordemos que todo el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Lucas 14:11. Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Hoy día sigue transformando nuestras vidas, cambiando nuestros corazones de piedra por corazones de carne. Su misericordia es grande
y su misericordia es para siempre. Si echamos un vistazo a la palabra de Dios y vemos el estilo de vida que llevaban los hombres egoístas, prepotentes y orgullosos, nos vamos a dar cuenta que el final de cada uno de ellos fue triste. Tuvieron una pérdida eterna. Pero si miramos la historia de los hombres humildes del Señor, hombres como José, hombres como Daniel, hombres como Enoc, que siempre estuvieron dispuestos a exaltar a Dios y a humillar su yo, vamos a ver que el final de las vidas de estos hombres fue glorioso y el transcurrir de su historia mientras estuvieron en esta tierra fue un caudal de bendición, porque vivían con su mirada puesta en el Señor y con su corazón humillado ante su santa voluntad. ¿Cómo vas a vivir tú? ¿Cómo voy a elegir vivir yo? ¿En egoísmo, en orgullo, en prepotencia, en vanidades o en humildad, obedeciendo por la gracia de Dios su sagrada voluntad? Quien decida vivir en Cristo y por ello ser humilde, será ensalzado, será bendecido en gran manera. El espíritu de profecía nos dice: el deseo de glorificar a Dios fue el más poderoso de todos los motivos en la vida de Daniel. Comprendía que cuando estaba en la presencia de hombres influyentes, una falla en reconocer a Dios como el origen de su sabiduría lo hubiera convertido en un mayordomo infiel, y su constante reconocimiento del Dios del cielo delante de reyes, príncipes y estadistas no disminuyó su influencia en lo más mínimo. El rey Nabucodonosor, delante de quien Daniel honró con tanta frecuencia el nombre de Dios, finalmente se convirtió plenamente y aprendió a engrandecer y glorificar al Rey del Cielo. Comentarios de Elena de White en el Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, tomo 4, página 1191 y 1192. Lección para el día viernes 31 de enero, para estudiar y meditar. Es mejor ser humilde entre los humildes que compartir despojos con los soberbios. Proverbios 16:19. Solo el poder de Cristo puede obrar en el corazón y la mente, la transformación que deben experimentar todos los que quieran participar con Él de la nueva vida en el reino de los cielos. El que no naciere otra vez, dice el Salvador, no puede ver el reino de Dios. Juan 3:3. La religión proveniente de Dios es la única que nos puede conducir a Él. Para servirle convenientemente, es necesario haber nacido del Espíritu Divino. Entonces seremos inducidos a velar. Nuestros corazones serán purificados, nuestras mentes renovadas, y recibiremos nuevas aptitudes para conocer y amar a Dios. Obedeceremos espontáneamente a todos sus requerimientos. En eso consiste el culto verdadero. Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 125. El pueblo de Dios debe adquirir una experiencia más profunda y más vasta en las cosas religiosas. Jesús es nuestro ejemplo. Si mediante una fe viva y una santificada obediencia a la palabra de Dios manifestamos el amor y la gracia de Cristo, si mostramos que tenemos un concepto correcto de las dispensaciones providenciales por cuyo medio Dios dirige su obra, manifestaremos al mundo un poder convincente. No es un puesto destacado lo que nos da valor a los ojos de Dios. El hombre se mide por su consagración y fidelidad en el cumplimiento de la voluntad divina. Si el pueblo remanente de Dios quiere andar en humildad y fe, Dios ejecutará por medio de él su plan eterno, haciéndole capaz de trabajar en armonía para dar al mundo la verdad tal cual es en Jesús. Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 218 y 219. El Señor Jesús demostró su humildad al colocar primero la voluntad de Dios el Padre a la suya propia. Cuando en oración dijo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42.
Durante su ministerio dio a conocer las cualidades de Dios el Padre y su propósito para la humanidad. Vivió de acuerdo con lo que enseñaba. Siempre dio el mejor ejemplo a seguir. Nos dejó la oración modelo diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. De ese modo señaló que lo principal es la santificación del nombre del Señor. Predicó con el ejemplo. Por eso, hacia el final de su ministerio pudo decir a su Padre Celestial: Yo les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Juan 17:26. El Señor Jesús siempre le dio al Padre el mérito de todo lo que logró en la tierra. De cierto os digo, que no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Juan 5:19. Amados hermanos y hermanas, al llegar al final de este repaso completo de la lección, conviene que le digamos al Señor: Señor, ayúdanos a ser humildes, danos un nuevo corazón, porque el corazón con el cual nacimos en esta tierra tiene siempre la tendencia a exaltarse, a vanagloriarse y a buscar la mentira en vez de buscar la verdad. Y una de esas formas de buscar la mentira es anhelando la gloria para nosotros, es buscando fama, buscando influencia y buscando poder, en vez de buscar la bendición del Señor y en vez de buscar la gloria de Dios. En este momento vamos a orar para pedirle al Señor que transforme nuestra vida y que nos dé un corazón nuevo, en el cual nos gocemos en darle gloria, honor y alabanza. Padre nuestro que estás en el cielo, recibe toda gloria, toda adoración. Gracias por escuchar esta oración. Gracias por estar atento a las peticiones de nuestros corazones. Queremos pedirte el perdón de nuestros pecados, pedirte que nos transformes a tu imagen, que nos des un nuevo corazón en el cual tu justicia sea exaltada, tu nombre sea glorificado y haya humildad para depender de ti y para servirte siempre. Señor, necesitamos tu presencia, necesitamos tu mano poderosa sosteniendo nuestra vida. Necesitamos tu amor infinito llenando nuestro corazón para poder hacerlo extensivo a todas las personas que nos rodean, para poder compartirlo con las personas que tú nos permitas compartirlo. Clamamos, Señor, por cada uno de tus hijos e hijas que necesita salud espiritual y física, para que tú proveas en abundancia esa salud que les va a permitir vivir en esta tierra para servirte, para honrarte, para predicar tu verdad. Oramos por las personas que tienen un corazón destrozado, que ha sido hecho pedazos por otra persona a la cual querían. Sana esos corazones, Señor. Consuélalos, seca sus lágrimas y por favor enséñales a perdonar, a amar y a olvidar lo malo y recordar solo lo bueno. Bendice a nuestros hijos y a nuestras hijas, Señor. Atráelos a ti con cuerdas de amor y que ninguno de nuestros hijos se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Gracias por escuchar esta oración, la cual hacemos en los méritos de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Maranata, mis amados hermanos, y que nuestro Rey, el Señor Jesucristo, venga pronto. Amén, Señor.